¿Sí? Buenos días, hoy nos encontramos aquí con el coronel Jesús Castillo Cursán, que nos va a impartir una conferencia sobre Almeida, su creación, qué unidades han pasado, los materiales que la artillería que han habido en estos asentamientos, y un poco pues para que conozcamos todos los que estamos aquí destinados un poco los antecedentes de la historia de este acuartelamiento y concretamente del fuerte de Almeida. Bien, el coronel Jesús Castillo Cursán es natural de Logroño, nació en 1955, ha pasado por los regimientos de infantería Tercio Viejo de Sicilia 67, el Tetuán 14, el Tenerife 49. En este último ejerció el mando, aparte de la plana mayor, del batallón Orotava, y fue también mando del regimiento. También destacar su mando en la unidad de inteligencia del cuartel general. Decir también que entre los cursos militares que tiene en su haber se encuentra la educación física, la inteligencia, derecho de conflictos armados y algunos más relacionados con la propia actividad de inteligencia. Tiene concedidas las diferentes condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo, así como 5 cruces blancas y 8 felicitaciones anotadas en su hoja de servicio. Decir que se encuentra en posesión del grado de Historia de la Universidad de La Laguna, y también ha ejercido la dirección del archivo del Centro de Historia y Cultura Militar, así como la dirección también de este Centro de Historia y Cultura. Y sin más, damos paso al coronel Castillo. Muchas gracias. Buenos días, vamos pues, como ha dicho el coronel Santa Cruz, director del centro, a hablar de Almeida y su relación con el Centro de Historia y Cultura Militar. Cuando hablamos de Almeida no sabemos si nos referimos al Centro de Historia, al establecimiento de Almeida, al fuerte. ¿Qué es Almeida? Almeida viene su nombre del fuerte de Almeida, un fuerte defensivo que se hizo en el barranco lateral que le da el nombre, se hizo en la Huerta de los Menores, pero le da el nombre el barranco de Almeida. Y es una edificación defensiva. La causa es que en Canarias, de siempre, desde su incorporación a la corona de Castilla, siempre ha estado sujeta a ataques de todo tipo, corsarios, potencias extranjeras, etc. Destacamos los franceses, los ingleses, holandeses y corsarios, berberiscos. Siempre ha estado con la espada de Damocles del ataque por mar. Por eso, ya Felipe V, en 1575, encargó a Leonardo Torrani que estudiara las defensas de las islas. Visitó todas las islas y diseñó las defensas que él creía que eran necesarias para su defensa. Con dos características: dijo que no había gente suficiente, población en las islas para defenderlas, y que también había que tener cuidado, no sea que construyera una posición defensiva, fuera ocupada por el enemigo y costara mucho sacarlo de ahí. En el estudio que hizo de Santa Cruz de Tenerife, en la capital, tenía en aquel momento Santa Cruz el castillo de San Cristóbal. Era innecesario, y en su libro, en su Historia de las Islas Canarias, señaló 2 puntos. Uno, el castillo de San Juan, Castillo Negro, en Puerto Caballos, y otro en el castillo de Paso Alto. Esos 2 baluartes dijo que eran necesarios para proteger la ciudad, así como una serie de plataformas defensivas. 2 siglos más tarde tenemos los 3, el castillo de San Cristóbal, que estaba ya construido, el de Paso Alto y el de San Juan, y una serie de baluartes, plataformas artilleras, o lo que llamaríamos hoy baterías de costa. Esto está justo en la última batalla que tiene Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, en 1797, con el ataque de Nelson. Los ingleses, en el siglo XVIII, siempre fueron los principales enemigos de España, y sufrieron las islas, en concreto Santa Cruz, varios ataques. Los 3 más importantes son el de Blake, en 1657, el de Jennings, en 1706, y el de Nelson, en 1797. Fueron derrotados los 3, no consiguieron sus objetivos, y gracias a eso el escudo de la ciudad tiene en su escudo el Teide, los 3 castillos, San Juan, Paso Alto y San Cristóbal, las 4 anclas como ciudad marinera,
la Cruz de Santiago y 3 cabezas de león, concedidas por la derrota de los 3 ingleses. La ciudad tiene en su lema: noble, leal e invicta, nunca ha sido conquistada, y benéfica villa y puerto de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Pero volviendo a lo que dio origen a la construcción de Almeida, vamos a la gesta del 25 de julio, en la cual de las enseñanzas aprendidas sacó la vulnerabilidad tan grande que tenía de un ataque envolvente. Es decir, si las fuerzas que estuvieron en la montaña de altura no hubieran impedido el desbordamiento de la ciudad, probablemente la historia hubiera sido otra. Entonces, eso fue una cosa que quedó fijada a fuego, el evitar el ataque envolvente. Hubo un proyecto de defensa de la ciudad de Santa Cruz, proyectado por el coronel ingeniero Salvador Clavijo y Pló, en la que había una serie de baluartes. Este es el Barranco de Santos y este es el Barranco de Almeida, el que da nombre a la fortificación de Almeida. De esta fortificación solo se va a construir el baluarte, digamos, norte, que es Almeida, que está próximo al mar. ¿Dónde se va a construir? Pues en un sitio que es fundamental. Ya tenía en su origen, tenía 5 baterías. Es en la huerta o cercado de los melones. Barranco de Almeida, cercado de los melones. Ahí, un punto estratégico, se va a edificar o proyectar la edificación de Almeida. Hemos dicho que el principal miedo, la principal causa de esto era el movimiento envolvente. Vemos que los ingleses desembarcaron y si hubieran logrado hacer este movimiento y atacar la ciudad por detrás, la historia hubiera sido distinta. Esto lo refleja este mapa que de la defensa de Almeida está estudiada la defensa por tierra, el alcance de Almeida de la defensa por tierra del flanco sur. Vamos a ver ahora la siguiente causa de la situación y ubicación de Almeida y modo de construcción. Luego veremos por qué, que es: los barcos en aquella época dependían del viento y tenían que ir en una navegación de cabotaje, venir pegados a la costa. Llegaban a la costa y ahí estaba Santa Cruz. La idea de construir Almeida era para un tope que evitara que los barcos pudieran fondear, vinieran aquí y no entrar en la bahía de Santa Cruz, sino que tuvieran que salir a mar abierto y luego no pudieran volver otra vez a la ciudad. Tenemos una imagen de sondeos. Esto es de 1819, ya lo tendrían eso, es de suponer, en la cual figuran todas las baterías y defensas que tenía la ciudad, vemos ahí, y la dirección que tenían que seguir para llegar al puerto, y que siguieron. Nelson fondeó en esta parte, llegaron de aquí de San Andrés, llegaron a esta parte aquí, siguiendo este plano que es un poco oromolio. Aquí tenemos una imagen en la que se ve cómo Almeida está apuntando a la dirección que no va por ahí. Los barcos no podían venir por aquí por el viento, sino que tenían que venir costeando. Esa era la razón de la construcción en esa dirección. Pero vamos a la construcción. Te va con el ingeniero Salvador Clavijo y Pló, que va a seguir los factores condicionantes que hemos dicho ya, que es el ataque del eso y la lección aprendida del ataque por detrás, ataque envolvente. Eso fue lo que marcó toda la construcción. Hay muchos problemas administrativos. La historia política de España, tenemos la Gran Independencia, tenemos la vuelta de Fernando VII, una época muy conflictiva, lo que va a retrasar mucho el inicio de la construcción, que desde 1797 se va a iniciar en 1859. El 21 de abril se presenta el proyecto, el 22 se aprueba y se inicia el 6 de noviembre. Y en 1884 se da por finalizada la obra, pero que no se finaliza en su proyecto inicial, sino que llegó a un punto que dijo: ya es suficiente, no se sigue fabricando más. Este es el plano de Almeida y vemos que la parte roja es la parte que se construyó, el fuerte y el frente marítimo. El frente terrestre no llegó a construirse, ni la parte frontal. Es un complejo, podemos decir, tipo Bobán, de forma poligonal, pero ideado para la defensa perimetral, que no se concluyó. Tenemos ahí 2 perfiles. Esta es la entrada de Almeida y esta es la parte lateral, vista del norte. El mar, está aquí el mar y ahí. Vemos que la parte que se construyó, esta es la parte frontal de Almeida, como hemos dicho. El frente marítimo se construye, el frente terrestre no se construye. Se construye la caponera del frente marítimo, pero el frente terrestre, la parte interior, se construye el frente marítimo, el del mar. Vamos a ver ahora una fotografía ya en 1884, cómo estaba Almeida, el fuerte y la parte del frente marítimo, y se empezaba ya, que se quedó sin construir, el frente terrestre. Vemos una foto panorámica, en la cual Almeida está ahí situada, como impedía o estaba proyectada para defender la llegada de los barcos en esta dirección.
Vamos a hacer unas pequeñas reflexiones hasta ahora. Hay un gran retraso en el inicio de la construcción, de 1797 a 1860, más de 60 años. Ya digo que los problemas que había en España eran enormes. Entonces, no existía, digamos, una urgencia, se iban posponiendo. El proyecto del final del siglo XVIII se empezó a construir a mediados del siglo XIX y se acabó a finales. En la construcción también hubo demora, es decir, 30 años se tardó en construirlo en Almeida, no era necesario tanto tiempo, la batería anexa se construyó en año y medio, pero esto se construyó por el gran problema que hubo de expropiaciones. Mirando lo lejos del archivo, se ve que hubo un gran problema en las expropiaciones, no solamente de la Huerta de los Melones, que ya estaba expropiada por el Ministerio de la Guerra, sino por todas las laterales que también afectaban a la construcción. Es un proyecto inacabado, no, como hemos visto en el plano, no se llegó a acabar. Se llegó a un punto que dijo, ya es suficiente con esto para el objetivo que queremos. Pero ya tenía escaso valor militar. La artillería naval había evolucionado, retrocarga, ánima rayada, los buques ya no dependían del viento, ya podían navegar a vapor desde el principio del siglo XIX, y la artillería de costa también había mejorado mucho en los materiales. Con lo cual, hay que concluir que hay un desfase entre el proyecto inicial de 1797, que era el proyecto ideal. Si eso hubiera estado construido cuando vino Nelson a atacar, por supuesto, ni hubiera fondeado en Santa Cruz, ni tan siquiera se hubiera acercado. Pero en la época que acabó, en 1884, ya estaba desfasado. Vamos a ver ahora un poco el análisis del proyecto inicial y del resultado final. Cómo ha ido la evolución de lo que se proyectó a lo que realmente se construyó. Tenemos el fuerte. El fuerte está acabado y apunta en dirección norte, hacia el monte, no apunta hacia el mar, como podría ser lógico pensar. En cualquier construcción de este tipo tenemos varias en Santa Cruz, tenemos el Paso Alto, que apunta hacia el mar, tenemos el castillo de San Juan, que apunta hacia el mar, y San Pedro, que hoy está tapado por la terminal de Fredolsen, también hacia el mar. Es decir, que las defensas semicirculares, la parte circular apunta siempre a donde va a venir el objetivo. La parte, digamos, de retaguardia plana está más defendida. Vemos también que el frente marítimo se va a transformar. El frente terrestre ni se construye y es necesario crear una batería anexa. La proyecta y la construye el comandante ingenieros Luis Durango Carreras, porque el frente marítimo se ve que no es suficiente con esa parte que tenía del proyecto inicial. Vemos ahora la parte actual y la parte construida. La parte amarillo es la parte que está construida pero está enterrada. Ahí la tenemos, y este es el fuerte que existe. Dos construcciones que quedaron, pero que están enterradas. Y ahí vemos la batería anexa que se construyó para prolongar el frente marítimo de la defensa de esta posición. En 1884 se da por finalizada, aunque entonces ya no tenía mucho valor militar, debido, como hemos dicho, a las mejoras artilleras y propulsión. Hay un periódico, el Omnibus, que publica un artículo que dice: manifiesta nuestro apreciado colega lo inútil que es, con los actuales medios de ataque y defensa que posee la Marina de Guerra, la construcción de esta clase de obras, y cuanto más aceptable sería que las cantidades que se invirtieran en la ciudad de Almeida se inviertan en Santa Cruz. Ya la misma prensa ya ve que esto es un proyecto, digamos, que no tiene mucha funcionalidad. Sin embargo, se considera el complejo defensivo artillado con más piezas y más capaz de cuanto se han construido en Canarias. Una vez construido, se le da utilidad y es ocupada por el regimiento de artillería, la plana mayor, como veremos más adelante, el mando y las baterías. Dos baterías de costa, la batería anexa y la batería del frente marítimo. Y es la vida de un regimiento. Ahí vemos en las imágenes, vemos una jurabandera, la esplanada, una alta bárbara, la vida del patio y una serie de oficiales. Pero lo más importante de una posición artillera es la artillería. Vamos a ver qué materiales, qué piezas se instalaron en la Almeida. Vamos a empezar porque el proyecto inicial era de instalar las piezas en el baluarte, en principio, en el baluarte y en la posición defensiva. Digamos, en el piso superior. En el piso inferior solamente era para defensa artillera. Luego también situar obras a barbeta, en la parte alta, en la terraza. Esa era la primera. Nunca se llegó a artillar el baluarte, nunca. Sí se llegó a artillar el frente marítimo, con obras a barbeta y obras y piezas dentro de las casamatas. Eso sí llegó a estar. La parte superior de Almeida, vemos la parte superior, que es donde están las cañoneras, y la parte inferior donde están las aspilleras. Era para la defensa del fuerte. Esta era la construcción. Nunca se llegó a artillar el baluarte. Vamos a ver el artillado siendo en tres etapas. La primera,
que dura de 1875 hasta 1884, es decir, sin acabar de construir se traen unas piezas. Y se traen los obuses de 210, que no se instalan porque no está acabada. Y en las casamatas sí se instalan 4 piezas de 160 milímetros, de avancarga y animalisa. Con lo cual vemos que estos materiales a finales del siglo XIX están totalmente obsoletos, pero era lo único que había. Vemos un detalle ahí, que hay proyectiles, y aquí abajo hay bolaños. Es decir, las piezas de las casamatas eran de avancarga, de bolaño, pero las de las piezas superiores, los obuses 210, se recamisaron con un material rayado para usar estos proyectiles. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa va desde la construcción 1884 hasta 1898, finales de siglo. Se va a instalar algo de unas piezas ya un poco más modernas, se va a modernizar. Ya tenemos los cañones Ordóñez de 150 milímetros que ya son de retrocarga. Esos van instalados 4 en las casamatas, en la parte inferior, ahí dentro. Y en la parte de arriba van a seguir los cañones de 160. El fuerte, a barbeta, se van a colocar 21 cañones de bronce de 130 milímetros para salvas, es decir, material sobrante, inútil, que no servía para el combate, y se colocó en la parte de arriba del fuerte para salvas. La tercera etapa, y definitiva, esta es la etapa que va a marcar lo que va a ser Almeida durante todo su tiempo de artillado. La idea es instalar el cañón Ordóñez de 240 milímetros, un cañón que pesa 25.000 kilos. Es decir, vemos que esta parte de aquí, estos pesaban 3.000 kilos cada uno, esta parte de ahí no va a soportar el peso de un cañón de ese calibre. Entonces se va a modificar el frente marítimo para dar cabida a estos cañones y se va a construir la batería anexa, como veremos más adelante. ¿Qué se hace? Pues la parte inferior se refuerza. Vemos aquí, en esta parte, que entre 2 casamatas, la del medio está reforzada, donde se va a colocar el cañón por encima. Vemos que esta es una casamata inferior. Y esto es lo que veremos luego que está cegado. La batería de anexa a la artillería de Almeida se construye, esta la parte ya moderna, vemos que estos son los planos iniciales, y se llevan los 4 cañones que había en las casamatas que se han cegado, se llevan a la batería anexa. ¿Cómo se modifica el frente marítimo para que puedan emplearse esos cañones? Pues muy fácil. Primero, la parte del frente construida se refuerza, se rellena. Vemos ahí que esta parte de aquí es esta marrón. Se ha rellenado, se ha compactado, con lo cual se va a tapar la parte del piso inferior de las casamatas. Ahí vemos la caponera que se construyó, la vemos ahí enterrada, se enterró. Toda esta parte que tenía sus aspilleras para fusilería se entierra y ya va a quedar inútil. Sí va a quedar para darle utilidad a la parte superior. Vemos aquí ya la parte superior rellena de material con una serie de muros que se van a construir para soportar todo ese peso, y la parte, el frente marítimo va a quedar ahí para 4 piezas de artillería. Vemos los muros que se van construyendo poco a poco y vemos ya el muro de la batería, está la batería anexa, cómo va a quedar hasta el mar, cómo va a quedar una vez que se refuerce toda esta parte, es que se transforme el proyecto inicial en un proyecto de finales del siglo XIX. Y esto es cómo queda en la actualidad el frente marítimo. Vemos que había 2 soluciones, o tirarlo y hacer un nuevo, o aprovechar el que había. Se tomó esta segunda opción y se modificó para que pudiera funcionar como una artillería, como una batería. El artillado, bueno, se produce hubo muchos problemas porque hubo que enviar ahí vagoneta de tren, subir los cañones, había una pieza, no había los materiales de grúas que hay hoy en día y tuvo muchas dificultades artillar esta posición. Hubo que construir una rampa de subida, fue un follón. Y ahí tenemos ya los cañones Ordoño 240, alcance 11.000 metros, no es que fueran modernos, estaban un poco desfasados, pero no eran los de avancarga que llegaban a 4, 5.000, 6.000 metros como mucho. Otra imagen del cañón, alcance de 11.350 metros, y una imagen disparando. Y esta es una imagen de finales de los años 50, en el que se ve pues, el tamaño con los servidores de la pieza. Y esta es una imagen de la batería anexa, que hemos visto antes, las 4 piezas de 150. Ahí vemos la imagen, la batería anexa por delante, por detrás, el cañón de 150 Ordóñez y los planos, cómo quedó una vez transformada. De la batería, cómo quedó transformada para su uso no de batería.
Y ahora, como puede pasar siempre, pues ha saltado aquí algo. Ya está. Este es el cañón 150 Ordóñez que tenía. Y esta, como hemos hablado antes, el fuerte, el baluarte, en la terraza, a barbeta, se colocaron los 21 cañones de bronce que eran inservibles para el combate y se ponieron para salvar de ordenanza. Vamos a ver entonces cómo queda definitivamente el artillado en 1901, que es, digamos, la parte donde empieza a ser artillería un lugar artillado y fortificado. Vemos en el frente marítimo se colocan 4 piezas de 240 Ordóñez. En la batería de Almeida, batería anexa, perdón, se colocan otras 4 piezas de 150. Esta es el artillado de combate que tuvo Almeida y las 21 piezas que se colocan aquí. Este es el artillado más completo que ha tenido y va a durar hasta 1940. De 1901 va a durar hasta 1940. Vemos aquí una imagen de que también Almeida se defendía perimetralmente con una serie de sectores, con una serie de armas, ametralladoras, pero que no entramos en el material, solo entramos en el material de cañones. Y hemos hablado mucho del cañón Ordóñez. ¿Por qué se llama Ordóñez? Porque el general Salvador Díaz Ordóñez y Escandón estuvo mucho tiempo destinado en Trubia y diseñó los obuses de 15, ya aquí 15 y 25 centímetros, que fueron reglamentarios en 1891 y son los que se emplearon aquí en Almeida. Murió al pie del cañón en la guerra de Melilla, un hostigamiento de los rifeños. Iba a dirigir las operaciones de castigo y estando montando en su montura, en su caballo, recibió 2 impactos en el pecho y murió. También ha tenido Almeida otras piezas, pero que nunca se han utilizado. Estas piezas vemos ahí que no están desplegadas en combate, son los cañones de 75-36 Krupp. No lo utilizaron el ejército alemán, solamente lo utilizó el español, el ejército alemán y el español el 8,8, el famoso cañón de 88, y estas son las piezas antiaéreas que nunca llegaron. En Canarias hay una duda que si se llegaron a hacer, sí, se llegaron a utilizar de batería antiaérea en Las Palmas y en Sidi. Cuentan también que hay uno que no está documentado, que en el norte de la isla también se derivó un avión con esos cañones, no está documentado. Pero aquí en Almeida no llegaron a hacer ni un disparo. Como hemos visto hasta ahora, todas estas piezas estaban dentro de un despliegue. Y Almeida, desde que se construyó en 1884 hasta hoy, ha tenido 2 fases de riesgo. Una, final del siglo XIX, cuando España entra en guerra con Estados Unidos, se pierde Cuba, Filipinas. Estados Unidos baraja la posibilidad de atacar Canarias, atacar la retaguardia, ¿no? Entonces, bueno, pues Canarias se va a defender, ¿no? Y entonces se crean en el frente de todas Canarias, pero en el frente de Santa Cruz se crean 8 baterías definidas en frente norte y frente sur. Y en el frente norte, la tercera Almeida y la cuarta, la batería anexa de Almeida. Esta es. Hay que pensar que iba a pasar con esos cañones de alcance 11.000 metros como máximo, o 7.950, contra los barcos americanos que tienen alcance de 20 kilómetros. Pero bueno, gracias a Dios no llegó a eso. El otro factor de riesgo lo hemos tenido en la Segunda Guerra Mundial, cuando el plan Pilgrim pues tenía proyectado invadir Canarias. Si el eje hubiera tenido acceso a Gibraltar, hubiera pasado y hubiera ocupado Gibraltar. En la memoria de Churchill dice que hubieran ocupado las Canarias en total. Había un ejército de 5.000 hombres preparados y luego llegó a 20.000, que se usaron en la guerra del norte de África. Y ahí se dijo 3 grupos: grupo norte, grupo sur y grupo complementario. Aquí está la Quinta Roja. Las 4 cañones, en 1940, lo veremos luego, que estaban en la batería anexa, se trasladan a la batería independiente de la Quinta Roja, al norte de la isla. Es decir, que vemos que aquí ya solamente está la batería Almeida, no está la batería anexa, porque esas 4 piezas en 1940 se llevaron a la Quinta Roja, cuando había acabado la Guerra Civil Española y estaba a punto de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron esas 4 piezas y estaba la cuarta batería de Almeida, estaba formando parte del Grupo Norte para la defensa de Santa Cruz. El artillado se produce, como he dicho antes, en 1940, con los 4 cañones de hierro entubado que van a la Quinta Roja, y se empieza a transformar Almeida. Por ejemplo, se construye la fachada. Aquí vemos que hay un muro, este muro de aquí, estas son las casas que están al otro lado, se construye y se empieza a hacer las dependencias administrativas. A partir de los años 45-46 se empieza a construir. La parte norte del fuerte se construye, ahí hay dos que va a ser la cocina y el comedor de tropa. Es decir, se empieza a habilitar Almeida
ya como un regimiento, pero con capacidad para alojar más tropa, con capacidad para tener la vida y servicios de un regimiento normal. Vemos en este plano que se construye la parte de las dependencias administrativas, que son estas de aquí. Estas dependencias son estas de aquí. Pabellón del jefe de cuerpo, la entrada, está la entrada, y estas son lo que antes había un muro, ahí se van a hacer unas dependencias administrativas. Continuamos con el desartillado. En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, ya no hay ese riesgo de invasión de las islas, y se propone la baja de la batería. El material ya estaba prácticamente obsoleto. Y se sigue manteniendo, digamos, en reserva. Se encuentra una fórmula que se dice, no se desartilla, pero se va a mantener en reserva hasta 1957, en el cual ya no hay ninguna posibilidad, con los materiales que había entonces, de mantener esas piezas obsoletas que eran casi de adorno. Pero se van a conservar las instalaciones. Y en 1960 se produce el desartillado. Los cañones de 240, los 4 únicos que quedaban, se desartillan. Y se queda el recinto como sede del mando y la plana mayor del regimiento de artillería. Y Almeida solamente va a oír cañonazos cuando se buscan las salvas del regimiento de artillería, que llegaba aquí y se podían salvas a la llegada de los barcos, a la salida o cuando se producía alguna festividad. Y así, de 1960, llegamos a 1995, es decir, 35 años en que va a estar aquí el regimiento en diversas formas, va a tener diversas formas, se mantiene hasta el 14 de julio del 95, en el cual, como vemos aquí en las fotos, se convierte en la sede del mando y cuartel general de la jefatura de tropas. Vamos a ver un pequeño repaso por la cronología. En el 59 hemos visto que se inicia Almeida, la construcción. En el 82 se crea el batallón de artillería de Canarias y viene Almeida. Sin estar acabada, se va a acabar en el 84, pero ya se ubica el batallón de artillería, es decir, una unidad embrión se coloca ya en Almeida. En el 84 se acaba de construir y se produce el artillado. Ya Almeida es una fortificación artillada. En 1904 sigue transformándose las unidades artilleras y se crea la comandancia de artillería, compuesta por parque y tropas de artillería, una de las cuales están aquí en Almeida. En el 40 se desartilla la batería anexa y en el 60 se desartilla la batería del Frente Marítimo. Con lo cual ya Almeida se convierte en acuartelamiento, ya no es una fortificación artillada, sino que es un acuartelamiento. En el 65 se crea el regimiento mixto de artillería, que tiene las 3 modalidades de artillería, campaña, antiaéreo y costa, y el mando del regimiento y la plana mayor están en Almeida. En el 87 se crea el Museo Militar, una fecha importante para lo que iremos viendo más adelante. En el 95 desaparece el grupo de costa y se traslada, como hemos visto, a los rodeos, quedando Almeida sin unidad artillera. Está ocupada por el mando y el Estado Mayor de la Jefatura de Tropas de Tenerife. Y en 1998 se crea el Centro de Historia, Cultura y Militar, que se ubica en Almeida. Y vemos estas dos fechas, 87 y 98, van a ser importantes para que luego veremos del Centro de Historia, Cultura y Militar. Desde su incorporación en 1882 hasta su abandono en 1995 pasan 113 años. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues desde entonces Almeida está ocupada por la Jefatura de Tropas de Tenerife. Había mando Canarias, tenía Jefatura de Tropas de Las Palmas y de Tenerife. Y la de Tenerife se ubica aquí, en Almeida. ¿Qué pasa? Que en el 95 el Estado Mayor ocupa todas las instalaciones de Almeida, hasta el 2004. En 2004 se unifica el mando de Canarias, se unifica en Jefatura de Tropas de Canarias. Ya no es Jefatura de Tropas de Santa Cruz y de Las Palmas, sino que va a ser solamente de Canarias. Y el mando y cuartel general que estaba en Almeida se va a Las Palmas. Con lo cual, el Centro de Historia y Cultura, el mando del Centro de Historia y Cultura que estaba aquí era un general, se hace cargo de la jefatura del centro. Es entonces, en el 2004, cuando se va la jefatura de tropas, se va al cuartel general Las Palmas, y el general estaba aquí, luego veremos los cambios que ha habido. ¿Qué se convierte Almeida? Almeida se convierte en un cajón desastre. Tenemos aquí revistas PDF, jefatura personal, sala de vistas, campo de tiros, todo lo que no tenía ubicación por ahí, se convierte en Almeida, un cajón desastre. Órganos territoriales, equipo de GDS y cartografía, centro social de militar de tropa, bueno, era un cajón de... Poco a poco se ha ido evolucionando y el perímetro actual de Almeida tenemos el mando, dirección, archivo, biblioteca, museo, y luego tenemos dos dependencias, la JAE, que vendrá aquí, y esta, la farmacia y huérfanos. Todo el resto se convierte, o sea, podemos decir, este es el pabellón del general, podemos decir que
Almeida es el centro o la sede del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Ya hemos visto más o menos este recinto artillero desde su construcción o filiación en 1884 hasta nuestros días, ¿no? Pero vamos a ver qué ha pasado con la orgánica del Ejército Tierra. El Ejército Tierra, el Plan Norte, en 1994, se va desarrollando con el Real Decreto 1996, Real Decreto de 1997, que regula la estructura del Ejército Tierra, y la Orden Ministerial 220, que crea el Instituto de Historia y Cultura Militar, y la Resolución 562, en la que se constituye el Cuartel General de Mando Canario. Es decir, vemos Ministerio de Defensa, Ejército Tierra, Instituto de Historia y Cultura Militar y Mando de Canarias. Vamos a fijarnos un poco en la orden ministerial que crea el Instituto. El Instituto es, digamos, una organización, un organismo que va a agrupar, a coordinar toda la actividad cultural del Ejército. Vamos a ver qué ha tenido. La primera antecedente que tenemos es en 1810, que se crea el Depósito de Guerra, en plena Guerra de Independencia. En la Guerra de Independencia hubo un expolio francés impresionante y se trató de crear un organismo que controlaba un poco todos esos bienes culturales que tenía el Ejército y que más o menos custodiaba cada una de las unidades. En 1843 se funda la Biblioteca General Militar, pero una biblioteca no como entendemos hoy en día, en una biblioteca de libre acceso, llegas, no, una biblioteca donde se recopilan o se guardan todas las instrucciones, reglamentos y documentos de interés militar. En 1867 se configura el archivo. Esto es importante porque toda la documentación que normalmente siempre está custodiada en unidades se va a intentar agrupar. La más importante, poco a poco, hay alguna que continúa las unidades, pero se va a tratar de agrupar la documentación más importante archivística. Y en el 39 se crea el Servicio Histórico Militar, los que tenemos ya unos años, siempre. Esto es del Servicio Histórico Militar, es decir, el organismo que hacía las publicaciones, editaba toda la parte cultural del Ejército, ¿no? Y aglutina el archivo y la biblioteca. Y en 1997 se crea el Instituto de Historia y Cultura Militar. Esto es el organismo que va a desarrollar o a pilotar o a, digamos, dirigir todas las actividades culturales del Ejército. La estructura es una dirección con unos órganos de apoyo, que son los consorcios, una subdirección de patrimonio histórico y cultural, que es la que lleva museos, archivos y bibliotecas, y una subdirección de estudios históricos encargada un poco, digamos, de los temas culturales. Luego tiene 4 archivos generales: Madrid, Guadalajara, Segovia y Ávila, específico cada uno, documentación de mandos, documentación de tropas, etcétera, están muy específicos, y la Biblioteca Central Militar, que está en Madrid, heredera de la que se fundó en el siglo pasado. Luego tiene el Museo de Ejército en Toledo. Esto es la parte, digamos. Y luego, regionalmente hablando, tiene 8 centros de historia y cultura militar, que dependen del instituto. El instituto tiene todas esas cosas, hemos visto la parte de patrimonio, tiene 8. Y en estos 8 está el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, que es donde estamos aquí. Ya hemos llegado por fin cómo se ha creado este centro, de dónde viene, dónde está estructurado, ¿no? Pero vamos a ver la resolución del Mando de Canarias en la que se constituye el cuartel general del Mando de Canarias. Vemos que el cuartel general tiene el centro regional, es decir, no se llama Centro de Historia y Cultura Militar, sino el Centro Regional de Historia y Cultura Militar, y está encuadrado dentro del Mando Cuartel. Estado Mayor, Secretaría, Seguridad Jurídica, Jefatura Regional de Servicios Técnicos, la GIA, órganos de comunicación y el batallón de cuartel general. Ahí va a estar en principio el centro regional. El general Santormión, que fue el primer, vemos que esto se construye en el 98, pero el general dice, fui destinado en el 96, porque fue así, se destinó antes al mando, se le ubicó un sitio y empezó a trabajar, porque vemos que en el 97 se hacían actividades. Memoria del Centro de Historia y Cultura Militar. En el 97 ya se hacían actividades, o sea, se crea, pero realmente la fecha de creación del Centro de Historia y Cultura Militar es el 98. El Centro de Historia y Cultura Militar, pues, la misión proteger, conservar, divulgar e investigar el patrimonio histórico, cultural, documental en el ámbito de Canarias. Está constituido por 2 negociados, el de Cultura Militar y el de Patrimonio Histórico, archivo, biblioteca y museo. Y luego también tenía en aquel momento la revista Hespérides, una publicación que luego se quedó en el cuartel general. Y se ubica en Almeida, la construcción se ubica en Almeida. ¿Qué dependencia orgánica ha tenido el Centro de Historia y Cultura Militar? Pues en 1998 del Mando de Canarias, directamente, forma parte del cuartel general del Mando de Canarias. En 2006 pasa a formar parte de la SUICAN, era la subinspección del Mando de Canarias, lo que hoy es la SUIG V, pero dependía la SUICAN, la subinspección dependía del Mando de Canarias. Y el Centro de Historia y Cultura depende del Mando de Canarias, pero a través
de la SUICAN, que luego se convertirá en SUIGE en el 2011. Y el Centro de Historia y Cultura Militar pasa a depender directamente del Instituto. Es decir, esas tres dependencias es las que ha tenido el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. El organigrama, sencillo, hemos visto cultura, dirección, cultura, museo, biblioteca y archivo. Vamos a ver un poco la formación de cada uno, esquemáticamente la formación de cada uno de esos tres elementos. El archivo. Los archivos normalmente siempre estaban custodiados en las unidades. Cada unidad tenía su documentación y la iba custodiando. En 1589, cuando se crea la figura del Capitán General de Canarias, ese de Las Palmas, pues es el inicio de lo que llamamos archivo histórico. La primera documentación, el acta de creación, etc., ya forma parte de ese archivo. En 1661 se traslada a San Cristóbal de la Laguna con su documentación. Y en 1723 la capitanía que estaba en La Laguna se traslada, más que se traslada, el capitán general que viene nuevo ya no sube a La Laguna, sino que se queda en Santa Cruz para la vigilancia del puerto y se instala en el castillo de San Cristóbal. Esa va a ser la primera dependencia del archivo en Santa Cruz de Tenerife, en el castillo de San Cristóbal. El castillo de San Cristóbal va a pasar en 1926, cuando se derruye el castillo y se expolia la documentación. Hay documentación que está en diversos organismos aquí en Canarias en general y en Santa Cruz, de que la documentación no se cuidó lo que se tenía, se tiró el castillo y no se cuidó esa documentación. Parte de ese archivo se llevó, la parte, digamos, más importante, o la que se consideró en aquel momento más importante, se llevó a la Capitanía General de Canarias en 1926. Y ahí está hasta que se crea el Archivo Regional Militar y se lleva a la costa en 1997. Todavía no se ha creado el centro, se crea el Archivo Regional, no tiene nada que ver con el centro, es una cosa aparte. Y se lleva a Ofra Vistabella, una dependencia que está anexa al cuartel de ingenieros. Y ahí va a estar hasta el 2006, que se va a trasladar a Almeida. En esta estancia, durante aquí, se integra en el Centro de Historia y Cultura Militar. Nace como el Archivo Regional y en 1998 se integra. Al crearse el Centro de Historia y Cultura Militar, se coge el archivo, la biblioteca y el museo y se integra en el 98. En 2006 pasa a Almeida y en Almeida se produce en 2007 el inicio de las transferencias. Ya no solamente va a ser el archivo aquel del mando de Canarias, sino que se va a traer de todas las unidades, se van a iniciar las transferencias. Hoy día tenemos ya casi más de 30 millones de documentos en 3.000 metros lineales de estantería. Es impresionante la documentación que tiene ese archivo. El archivo era esto, lo que hemos visto antes, que era el comedor y la cocina de tropa. Eran estas dos fases. Este comedor y esta cocina se va a transformar en sala de investigadores, los compactos de última generación, sala de investigación, piso superior y piso inferior. Es decir, un archivo muy moderno, con una capacidad, tenemos cientos de investigadores al año que vienen a visitar lo que hay en el archivo. Estos son los directores del archivo, en Capitanía, La Florida o en Almeida, y pasamos ahora a la biblioteca. En 1843, como hemos visto antes, se creaba la Biblioteca General Militar. En 1932 se crea el Servicio de Bibliotecas Divisionarias, pero insisto, no es la idea de biblioteca que tenemos nosotros de uso de consulta, no, es de alojamiento de todas esas documentaciones que eran para consulta, pero no pública. Y en 1941 se crea la Biblioteca Militar de Canarias y se ubica en la actual Compañía de Estilos, es decir, que podemos decir como fecha inicial de la Biblioteca de Canarias 1941. Se va a colocar en el plano de Santa Cruz en la Compañía de Estilos, enfrente de Capitanía, está contigua a Capitanía. Esa era la maestranza de artillería, en principio era una pensión, luego se creó la maestranza y ahí va a estar hasta 1985, que se cierra porque esas dependencias van a estar ubicadas por el EMACON, el Estado Mayor Conjunto, y necesitan sitio y la biblioteca se desplaza, pero no se desplaza la biblioteca, se desplazan los fondos, porque la biblioteca se queda cerrada en 1985 hasta 1988, que pasa a Almeida, 4 años permanece cerrada, pasa a Almeida y se va a ubicar en lo que es el fuerte de Almeida, es el fuerte, se va a ubicar ahí el despacho del director de la biblioteca y ahí la biblioteca. Ahí vemos una fotografía de la biblioteca con los compactos pequeños que había. Y ahí, estando en esa situación, se va a integrar, va a llegar 1998 y se va a integrar el Centro de Historia y Cultura Militar. ¿Qué va a pasar? Que esas dos dependencias que veíamos que era dormitorio y cocina y comedor, el dormitorio, plano de dormitorio, se va a transformar en la Biblioteca
Militar de Canarias. Esta es una biblioteca con la que tenemos de consulta, de acceso, de préstamos, etc. Esto sí es lo que tenemos el concepto de biblioteca, con sus compactos, su sala de lectura y sus diarios oficiales. Aquí es curioso porque ha habido presidentes y directores. Ha habido, durante todo este tiempo de vida, ha tenido presidentes y directores. Actualmente, desde 2008, que se creó la Biblioteca Militar de Canarias, antes era la Biblioteca de Canarias, y ubicación en Almeida. Vamos a ver los antecedentes del museo. El museo no se va a crear, digamos, a expensas una iniciativa estatal o gubernamental, se va a hacer una iniciativa particular. Y tiene nombre y apellidos. Con él Juan Arencibia de Torres, con el jefe del regimiento, un visionario que vio que este fuerte, pues bueno, no era muy apropiado para el alojamiento de tropas, fuerte del siglo XIX o básicamente con el modelo del siglo XVIII, no podía alojarse en el siglo XX, próximo al siglo XXI, podía alojar a las tropas. Y decide, o se le ocurre la historia, de crear un museo militar en la Almeida, museo regional. Es el único museo regional de Canarias. Ahí vemos la acta normativa. El capitán general nombra al coronel Arencibia y a 3 comandantes, comandante Tous, comandante Ezquerro, comandante Jan, los nombra como ayudantes al frente del coronel para la creación, el estudio y creación de ese museo. Lorenzo Abad, el tercer comandante que estaba ahí, los 3 comandantes, y con el Arencibia en medio. Esos son los que van a iniciar desde el estudio hasta, digamos, la ejecución. Y vemos que ese acuartelamiento dormitorio de Almeida, dependencias y demás, se va a convertir, con una serie de obras faraónicas, pero que gracias al tesón y capacidad de este coronel, se van a transformar. Aquí vemos cómo se cargan los cañones, cómo trajeron el carro de combate que vino andando por su propia cadena, no por su propio pie, y vemos que el 1 de febrero del 88 se inaugura, todavía faltaban 10 años para la creación del Centro de Historia y Cultura Militar, y oficialmente el 25, ahí vemos la forma del presidente de Canarias y el capitán general Santos Robo, que firma la inauguración del museo. Y se ha transformado en esto. El museo es un museo, yo no conozco todos los museos, ¿no? Aquí en Canarias hay museos insulares, provinciales, temáticos, pero yo puedo decir que este es uno de los museos mejores, si no el mejor, porque es un poco presuntuoso, pero de verdad tiene unos fondos, no vamos a compararlo con el antropológico, tiene las momias y demás, pero los fondos que tiene, desde las banderas que quitaron a Nelson, el armamento que tiene, etcétera, es uno de los museos más importantes de Canarias. De momento es el único, digamos, regional, con su museo interior y su museo exterior, cada vez incrementándose con más fondos. Pero es un museo vivo, además. Ahí vemos, por ejemplo, cuando se inaugura la maqueta de la gesta de Nelson, una maqueta impresionante que con medio de luces y en varios idiomas va describiendo todo cómo fue la gesta. Es impresionante. En 1990 o también la incorporación del fondo del cañón Hércules, que gracias al Cabildo, ahí tenemos al presidente del Cabildo, al ministro Bono, al capitán general y al director del museo, entonces con el Espejo, Pérez Alamán, y el alcalde de la ciudad, de Cerolo. Es un museo vivo. La prueba es que tiene reconocimiento del TripAdvisor durante 5 años de tratado de excelencia. Es un museo, de verdad, que tiene cada vez está incrementando su valor, su atención, en fin, es impresionante. Director del museo, por lo mismo. Característica, antes el director del museo era el jefe del regimiento. Y en 1992 ya pasó a ser un destino aparte. Se creó destino aparte con el Tous, que hemos visto en la foto antes, y los 3 coroneles que eran jefe de regimiento y director del museo. Con el coronel Tous pasa a ser un destino aparte. Vamos a ver, hemos visto en el 98, cuando se unifica el Centro de Historia y Cultura, dónde están cada uno. Vemos que el museo está ahí, vemos el despacho del general director, vemos la biblioteca y el despacho de la biblioteca, las revistas Pérides, que formaban parte en ese momento del Centro de Historia y Cultura, y en Ofra Vista Bella estaba el archivo. Eso forma ya en 1998, cuando se integra. ¿Qué desaparecerá? Las revistas Pérides. Todo lo demás, esto pasará aquí y estará todo en Almeida. Vamos a una diapositiva un poco rápido, un proceso, cómo ha sido todo, ¿no? Creación de los archivos, vemos que va creciendo, el Archivo Regional de Canarias, la biblioteca, sus partes, sus etapas, cómo llega hasta 1998, y el museo en 1988. Vemos, muy antiguo, cómo se crea. Y a partir de 1998, los 3 ya van en la misma edición, ya están juntos, unidos.
El Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias está ubicado en el mismo sitio, que es una de las características principales, es el único, y además los tres empujan del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Vemos las actividades. Actividades, bueno, son de verdad, son decenas de actividades con poca gente, el personal, la plantilla no era mucho, es muy poca, y lo suplen con la ilusión y el entusiasmo que es necesario para que una unidad de este calibre, de este tipo, funcione. Tenemos visitas al museo, que es lo más llamativo, visitas de unidades, visitas de colegios, visitas Es curioso, vienen más extranjeros que nacionales, porque una cosa curiosa, parece que está completado, ¿no? Vemos que tiene sala de investigadores, cartas de servicios a disposición en la página web, tiene investigadores, el trabajo de catalogación y digitalización, vemos también toda la parte de conferencias a las unidades. Esto es muy importante, el Centro de Historia y Cultura Militar no solamente está abierto en una forma pasiva, esperando que vengan, sino también en forma activa, se traslada a las unidades, se traslada también, por ejemplo, esto fue una conferencia en Fuerteventura, con motivo de Valer, participa en seminarios del sargento, que fue el centenario el año pasado, con unidades o con entidades civiles, exposición permanente, exposiciones temporales, asesoramiento a unidades, es decir, se va a las unidades para ver cómo hay que llevar los archivos, cómo hay que llevar los fondos miles, etcétera, etcétera, asesoramiento, recreaciones, el plenilunio, se hacen 2 premios al año, impresionante, restauración, ahí tenemos la bandera de la Emerald, de Thomas Nelson, restauraciones de fondos, el cañón Hércules, recreaciones, es decir, las actividades son impresionantes. ¿A cuál mejor? Con la poca gente que tiene en plantilla. Vemos aquí recreaciones, entrega de premios la Fundación García Escámez, conciertos, mesas redondas. Insisto que las actividades que hace el museo no estarán nunca bien dadas con la poca gente que hay, como suple con entusiasmo y con trabajo. Y ya para ir acabando, me permito hacer unas reflexiones finales, ¿no? La primera es la excelente labor que realiza el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Es el único centro que está reunido en este establecimiento. Eso le permite trabajar conjuntamente, no tener que estar dependiendo de varios sitios, sino trabajar continuamente. Y luego también es una que es en toda la comunidad de Canarias, no solamente el Centro de Historia y Cultura de Tenerife, es de Canarias. Y vemos, por ejemplo, que tenemos todos esos archivos centrales, todos los archivos dependen del archivo de Almeida, ¿no? O sea, tiene archivos en todas las islas, pero también tiene centros de lectura en todas las islas. Y también tiene fondos miles en todas las islas, o sea, tanto el museo, que es el encargado del control de los fondos miles, la biblioteca, que es el centro de lectura, y el archivo de los archivos centrales, tienen en todas las islas, tienen su trabajo. Y luego la cultura es fundamental, la cultura con esas conferencias que se van a las unidades, con ese asesoramiento, etcétera, etcétera, es una cosa que creo que hay que, si no eso, promover y continuar, porque es importantísimo la labor que puede hacer el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias en todas las unidades y en todas las islas del archipiélago. La vía de actuación, 2, una militar, control, difusión, asesoramiento de las unidades del patrimonio histórico, cultural y documental, museístico y bibliográfico, y una civil, la difusión al público sobre el patrimonio histórico de Canarias, militar. Se trabaja a todos los aspectos, pero principalmente el militar, que cualquier estudio que se ha hecho, nos decía el otro día el consejero del Cabildo, cualquier estudio de historia militar de Canarias de los últimos años siempre lleva como bibliografía el archivo histórico de Canarias, el archivo histórico militar. ¿Por qué? Porque también damos esa difusión, estamos ahí para dar esa difusión a la gente, digamos, al personal civil, de cosas que no encontrarán en otro sitio, sino aquí. Se colabora con unidades públicas y privadas. Tenemos ahora, se está colaborando con el Cabildo, con el Ayuntamiento, con el Gobierno de Canarias, con el Obispado. Tenemos la Cátedra General Gutiérrez con la Universidad, la Cátedra General Pérez Galdós con la Universidad de Las Palmas, la Ciudad de Amigos del Museo, etcétera, etcétera. Siempre hay un acuerdo que es fundamental, digamos, es la proyección, la forma de proyectar todo lo que se hace hacia el exterior. No se hace en vacío, no se gira en vacío, sino se hace para el conocimiento y extensión de la cultura. Y puedo decir que el Centro de Historia y Cultura Militar realiza una excelente labor de divulgación de la cultura militar en las Islas Canarias como conclusión final. Y lo único que animo a los participantes a que sigan esa línea y a los visitantes que lo visiten, que cuando lo visiten más les gustará, más lo querrá y más podrán hacer la difusión. Y con esto no me queda más que darle las gracias por su atención
y si hay alguna pregunta o si no, pues en la página web o en mi dirección de correo, cualquier pregunta técnica. Muchísimas gracias.